Bueno, y gracias a Rubén Nozal. Vamos a hablar de algo bien diferente. No sé si en la corte, en tiempos del bautizo de Felipe II, en Valladolid, en la corte que estuvo ubicada en Valladolid, en nuestra comunidad, bueno, en aquel momento no era comunidad tal y como la conocemos obviamente ahora, pero practicaban deporte. Carlos Belloso, presidente de la Asociación Cultural La Corte en Valladolid, no sé si se hacía deporte en aquel momento. Trabajaban mucho y yo creo que no era otro concepto distinto, no hacía falta. Claro, caminaban, cargaban. Y caminaban muchísimo. Claro, muchísimo. Montaban a caballo. Montaban a caballo, guerreaban. Guerreaban, claro, es que además solamente para soportar esas armaduras y las lanzas y las espadas. Sí. Bueno, en esta época era más ligero ya, no son... Los bueno, pero si nos las equipamientos... pusieran a nosotros nos seguirían pareciendo muy pesadas. Valladolid, el viernes, el sábado y el próximo viernes ha sido y va a ser un escenario, una recreación de momentos importantísimos para la ciudad de Valladolid, Carlos. Sí, hemos hecho tres conciertos organizados. El primero de ellos ha sido en el Palacio Real, que ha sido música y danza renacentista. El segundo ha sido no solamente el concierto en la iglesia de San Pablo, sino que también previamente se hizo esa recreación, escenificación de cómo fue el bautizo de Felipe II, la comitiva. La comitiva, ¿no? De la que además tenemos imágenes y las vamos a ver. Sí. Pero... Es el libro de Ángeles Redondo. Ábralo usted, Carlos. Entonces, sí. Ahí está. No sé si nuestras cámaras, sé que es complicado, pero en este libro se puede ver cómo fue, ¿no? En realidad. Sí, aquí lo que estamos viendo es cómo salen del Palacio de los Pimentel, salen de los Pimentel, se hace un tablado y desde ahí entran en la iglesia de San Pablo. Y todo está pues ambientado con unos arcos de flores. O sea que está absolutamente bien datado cómo sucedieron las cosas y cómo se bautizó a Felipe II. Recreando ese momento, este sábado y el viernes esa música y danza por parte de grupos. Lo hizo el colegio, el grupo de iniciativas culturales del Colegio del Pilar, donde hay unas profesoras que son especialistas en este tipo de danza renacentista. Pilar Martín, Piluca San José, acompañados de otros compañeros, y un grupo también de música que tocaban el laúd, tocaban la flauta pues mejor de que pico. contarlo, si le parece, señor Belloso, como presidente de la Asociación Cultural La Corte en Valladolid. Vamos a ver un vídeo de esa tarde del viernes, este fin de semana, este viernes 26 de junio, con música y danza en la Corte de Valladolid. Vamos a verlo. Perfecto. Retrocedemos algo más de 400 años en el tiempo y nos vamos hasta la época de Felipe III, una figura muy importante para la ciudad de Valladolid. Hoy conocemos cómo es un sarao en el palacio. Bueno, contadnos un poquito cómo era la vida social, pero sobre todo musical, en la época de Felipe III. ¿Cómo era esa música y esa danza? Eran pasos lentos, lo que pasa que ya en este siglo era la transición al barroco y empezaban ya a saltar un poco más. El Renacimiento los pasos son más suaves, más a ras del suelo, aquí ya saltaban más. Y el virtuosismo de los hombres era donde se tenía que notar más porque hacían más piruetas y saltaban más. ¿Son fáciles esos pasos para aprender? ¿Os ha tocado ensayar mucho? Pues nos ha tocado ensayar mucho. Somos maestras en el Colegio Nuestra Señora del Pilar y entonces, pues bueno, pues en ratitos que podíamos coincidir los 5 bailarines que estamos y pues ahí buscábamos un hueco y hemos estado durante todo el curso ensayando. ¿Qué sabrías decirme tú de la época de Felipe II y III aquí en Valladolid? Bueno, pues fue la segunda parte del siglo XVI, era el hijo de Carlos I y nació aquí en Valladolid y
Aquí pues luego trasladó la corte a Madrid, como sabemos. ¿Qué es más importante en Valladolid, aunque no se conozca tanto, Felipe III más que segundo? Claro, Felipe III trajo la corte y por eso su hijo Felipe IV nació aquí en Valladolid también. Nos van a explicar también cómo eran los ropajes, los textiles de la época de Felipe III. ¿Cómo eran, Pilar? Pues como veis, de telas muy ricas, porque estos eran trajes de la corte, joyas. Entonces, cuantas más joyas te pusieras encima del vestido y cuanto más rico sería el vestido, pues claro, tenías una categoría pues muy superior a los demás. ¿Cómo era la ropa de los señores? Bueno, pues aquí tenéis ya un poco que se ve el abombachao. Lo que pasa que ya empieza ya una evolución al pantalón un poco más liso y pegado a la pierna. Pero bueno, estos que veis aquí pues son los adecuados a esa época. Bueno, así bailaban y así se escuchaban, ¿no? Los sonidos, esa música renacentista, pero que ya comenzaba, como apuntaban desde las iniciativas artísticas, culturales del Colegio del Pilar. Esos saltitos, ese barroco, bueno, empezaba a moverse más, empezaban a mover más, a cambiar. La que está tocando el laúd es Gracia Gil, y contaba ese día también en el norte de Castilla cómo el grupo de cámara de la corte de Felipe III acompañaban al monarca en muchos de los oficios religiosos y bueno, pues constantemente tenía música a lo largo de todo el día en muchos momentos. Bueno, aunque no sepamos vender mucho nuestro paño, señor Belloso, que no lo hacemos cada vez más, pero aún nos queda mucho, la corte en Valladolid era absolutamente fundamental y fue fundamental en la historia. El sábado, esto ocurría el 26, la tarde del 26, el sábado sí que hubo una verdadera recreación del bautizo de Felipe II. Entonces, lo que hicimos fue, hemos contado con la ayuda de una comitiva que vienen de Mojados, porque ellos este próximo fin de semana tienen allí Mojados, Corazón de un Imperio, el encuentro entre Carlos I y su hermano Fernando. Pues esa comitiva vino y salió del Palacio de los Pimentel, donde había dado a luz la emperatriz Isabel. Se formó la comitiva, iban protegidos por la Guardia de Honor, que es una compañía del Tercio Viejo, Cristóbal de Mondragón y de Mercado de Medina del Campo, que lo han formado allí. Y se hizo esa comitiva que salió estupenda. Si le parece, ahora lo comentamos a la vuelta del vídeo. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a verlo. Si antes conocíamos cómo era la vida cultural y social y musical, por supuesto, en la época de Felipe III, ahora lo hacemos en la de su antecesor, Felipe II, una figura también muy importante en Valladolid. Conocemos cómo era la música durante su bautizo y su reinado. Con el título Fastos Geniales de la Corte vamos a poder disfrutar también, al igual que en la época de Felipe III, en esta ocasión, ¿no?, de algo parecido de cómo era la música, pero con Felipe II, ¿no?, su antecesor. Sí, el padre de Felipe III. Se celebra el bautizo del niño, de Felipe II. Lo que se ve, lo que se ha representado, pues es la corte desde el Palacio de Pimentel hasta toda la comitiva, hasta la plaza de San Pablo y entrando en la iglesia. Y después, pues, el coro de música antigua de la Universidad de Valladolid, dirigido por Ignacio Nieto, va a interpretar lo que se supone que se oyó en el bautizo de Felipe II. El bautizo de este Felipe II que, como espero todos los espectadores sepan, rompieron las cadenas para que pudiera ser bautizado en San Pablo, ¿no? Bueno, ese es el mito, pero bueno, sí, está bien que la gente de Valladolid, pues... Nos quedamos con la leyenda entonces, se quede, ¿no? Con eso, sí. Filipo, por la gracia de Dios, príncipe de España. Es una música cortesana que
que resulta muy sugerente y además yo creo que es fantástico que hagan este tipo de representaciones que popularizan de alguna forma algo que era muy elitista en su momento. O sea que es fantástico. Bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia de la música de Felipe II a Felipe III? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Hay alguna? Bueno, en realidad el estilo es más o menos igual. Felipe III incluyó muchos más instrumentos en la corte, en sus músicos de cámara, porque tenía una especial afición por la música y sobre todo por la danza. El estilo de Felipe III y de Felipe II nos ha encantado. Esperemos que el próximo 3 de julio vengan aquí también, porque tenemos más eventos, porque es realmente precioso. Bueno, pues gracias, Beatriz, por este resumen tanto de lo que ocurrió el viernes como esa recreación del bautizo de Felipe II la mañana del sábado. Y decía la compañera que sí que podemos conocer algunas de las piezas que sonaron en el bautizo, ¿no? Sí, Como... sí, nos lo explicó en el concierto Ignacio Nieto, que canta en este grupo de música antigua de la Universidad de Valladolid. Y algunas de los temas que se interpretaron, tanto en el concierto como en la comitiva... Fueron reales, fueron los que se escucharon. Sí, es un tema de Nicolás Gomber y Dicete Magni, y bueno, pues ese se sabe, está documentado y bueno, pues lo hemos recuperado para la ciudad. Pues qué bonito. Sí, la cuestión Carlos, es, de verdad. Valladolid tenemos mucho arte, mucho patrimonio, tenemos mucha historia, pero a lo mejor nos falta saberlo recordar y saberlo vender. Bueno, pues señor Belloso, aquí yo creo que tiene un espacio donde poder contar a los castellanos y leoneses lo que sucedió siglos atrás, porque conocer nuestra historia es conocernos también a nosotros mucho mejor. Sí, así es. Ese es el propósito de la Corte en Valladolid. Claro, de la Asociación Cultural La Corte en Valladolid. Bueno, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí y habernos facilitado el poder contar a los castellanos y leoneses lo que este fin de semana ha sido una actividad claramente histórica, muy nuestra, de la que sentirnos orgullosos. Volvemos en 2 minutos.